Hola, buenos días. Como sabéis, los vídeos que hago sobre política tienen como objetivo cambiar las cosas de verdad, porque la política está muy mal organizada y hay que cambiarla por completo. Y en este vídeo vamos a ver también una cosa en la que la política y la bolsa se parecen. Se habla mucho de política a diario, pero no se habla ni de lo realmente importante ni de las cosas que hay que cambiar si queremos que todo mejore. Me parece muy importante ver cómo ha cambiado el ambiente político desde hace unos años, porque esto representa muy bien que hay que cambiar la forma en la que está diseñada la política. Hace pocos días hubo elecciones municipales y autonómicas, y todos los medios de comunicación hablan del gran éxito que tuvo el PP. Fue un resultado bastante mejor que el que ha tenido el PP en elecciones anteriores, pero quiero que os fijéis en dos cosas. La primera es que el PP en la Comunidad de Madrid, que es lo que se ha considerado su mayor éxito en estas elecciones, ha tenido menos votos ahora en 2023 de los que tuvo en 2021. En Madrid hubo elecciones autonómicas anticipadas hace 2 años, así que tenemos que comparar los datos de este 2023 con los de 2021. Es decir, en Madrid ha votado algo menos de gente en total y ha votado menos gente al partido que ha ganado y con gran diferencia sobre los demás. Así que, en número de escaños, el ganador ha mejorado mucho, pero el número de votos ha bajado algo. La segunda cosa en la que quiero que os fijéis es en la poca gente que había la noche de las elecciones celebrando esta victoria en la sede del PP en la calle Génova. Recordad que hace 15 o 20 años mucha gente salía las noches electorales a celebrar la victoria de su partido por las calles. Si ganaba el PP, se llenaba la calle Génova entera, no solo una mínima parte como el otro día, y si ganaba el PSOE, se llenaba la calle Ferraz. Y además de eso, muchos coches circulaban por todo Madrid y por muchas calles de España tocando el claxon con banderas y demás. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es que hace 15 o 20 años la gente creía que la victoria de su partido le iba a mejorar claramente la vida. Y hoy ya nadie cree eso. La gente vota a unos por miedo a otros, pero nadie vota con ilusión y nadie cree que el partido al que vota lo vaya a hacer bien de verdad. Los medios de comunicación nos dan una imagen, pero la realidad es otra. Los medios de comunicación nos están dando la imagen de que el PP ha tenido resultados muy buenos a nivel de escaños. Y eso es cierto, pero yo creo que es mejor quedarse con la imagen de que el PP ha ganado con menos votos y con la calle Génova vacía. Si el ganador de estas elecciones hubiese sido el PSOE, creo que igualmente lo habría hecho con menos votos y con la calle Ferraz vacía. Esto es una señal clara de que la política está muy mal diseñada y muy mal organizada y que hay que cambiar las cosas de raíz. En estas elecciones Podemos ha tenido unos resultados malos y Ciudadanos aún peores. Fijaos en la parte superior de la imagen que os he puesto. Dice calculadora de pactos. ¿Qué es lo que le importa a la mayor parte de la gente? ¿Qué partidos van a pactar entre sí? Esto representa muy bien lo mal diseñada que está la política en la actualidad. Realmente, ese botón debería decir calculadora de violación de separación de poderes. Porque ese es el objetivo de todos los partidos y lo que van a hacer todos, como os expliqué en este otro vídeo que os dejo por aquí. ¿Por qué titulo este vídeo como que Podemos y Ciudadanos se equivocan? Los partidos actuales no piensan en las ideas de verdad, sino en los votos. Lo que ellos llaman ideas son solo cosas que ellos creen que les van a hacer ganar votos. Pero no son ideas que ellos crean que realmente funcionan y que estén dispuestos a defenderlas a lo largo del tiempo, hasta conseguir que se hagan realidad. Si alguna de esas cosas no les trae votos a corto plazo, la cambian por otra. Por eso Podemos quiere unirse con Sumar para las próximas elecciones del 23 de julio y Ciudadanos ha dicho que no se va a presentar. Porque tanto Podemos como Ciudadanos no están pensando en esas ideas sólidas que deberían defender, sino en los votos. Exactamente igual que todos los demás partidos. Lo que pasa es que en este momento se ha notado más en el caso de Podemos y de Ciudadanos y por eso los estoy utilizando como ejemplo para este vídeo. Si cualquiera de los otros partidos estuviesen en el lugar que están ahora Podemos y Ciudadanos, creo que harían lo mismo. Por eso la gente está cada vez más decepcionada y no se alegra ni cuando el partido al que ha votado gana por mayoría absoluta clara. ¿Qué deberían hacer Podemos y Ciudadanos en lugar de diluirse en una coalición con otros partidos? O no presentarse. Deberían repensar sus ideas y testearlas como explico en el libro en el que explico cómo crear partidos políticos. Yo creo que todos los partidos deberían escribir con detalle sus ideas y sentarse a debatirlas en privado con personas que piensen de una forma muy diferente a ellos, para ver si realmente son válidas, si las tienen que modificar o si las tienen que desechar y cambiarlas por otras ideas diferentes. Una vez que esas ideas están bien diseñadas y bien pensadas es cuando deberían hacerlas públicas y defenderlas de forma continua. Esto no lo hace actualmente ningún partido. La diferencia es que cuando pierden todos piensan que sus ideas han fracasado y cuando ganan aparentemente sus ideas son buenas. Pero no es verdad. La prueba de que no es verdad es que ya no se celebran las victorias electorales como hace años,
como hemos comentado antes, porque nadie confía ya ni en los partidos a los que vota. Uno de los grandes problemas del mundo actual es que la mayoría de la gente no se atreve a decir lo que piensa cuando el ambiente no le favorece. Es lo que les pasa a los partidos cuando tienen malos resultados y es lo que pasa en la bolsa cuando las empresas pasan por malos momentos. En esos malos momentos, pocas personas se atreven a decir que esa empresa les parece buena. E incluso muchos gestores de fondos de inversión las venden para que no aparezcan en su próximo informe trimestral, incluso aunque crean que esa empresa está barata y sería momento de comprarla y no de venderla. ¿Cómo se invierte bien a largo plazo? Comprando empresas de calidad cuando la mayoría de la gente no las quiere comprar. ¿Cómo deberían actuar los partidos políticos para que la política funcionase bien? Defendiendo ideas sólidas, tanto en los buenos momentos como en los malos momentos. Pero tienen que ser ideas sólidas, no ocurrencias que vienen y van. Por eso, lo que deberían hacer ahora Podemos y Ciudadanos es analizar de arriba abajo sus programas, debatirlos con gente que piensa de forma muy diferente a ellos y defender con convicción esas ideas sólidas y bien pensadas que ahora no tienen, pero que deberían ser su objetivo, no correr hacia un sitio u otro pensando en conseguir votos a corto plazo. Otra cosa importante es que Ciudadanos dice que no tiene dinero para presentarse a las generales del 23 de julio y luego a las europeas de 2024, así que tiene que elegir una de las dos. Esto es otro error de todos los partidos actuales, porque la política bien hecha y con ideas sólidas es muy barata. Lo que es caro es hacer grandes campañas de marketing para conseguir muchos votos con ideas débiles, que es lo que hacen todos los partidos. Pero esos votos que se consiguen en un momento dado se pueden perder con gran facilidad, como le ha sucedido ahora a Ciudadanos. Así que Ciudadanos, al seguir pensando que el camino es hacer grandes campañas de marketing, está cometiendo el mismo error que le ha llevado ahora a perder casi todos sus votos, porque la política bien hecha y con ideas sólidas es muy barata. Os recuerdo que lo que quiero con estos vídeos no es que unos partidos u otros saquen más o menos votos, sino que la mayor cantidad de gente posible entienda que si queremos que las cosas vayan bien, los partidos políticos tienen que cambiar por completo su forma de actuar. Tanto los que han tenido malos resultados en estas elecciones como los que los han tenido buenos, porque tienen los mismos defectos. Por eso la vivienda es un problema cada vez mayor, el poder adquisitivo de los sueldos sigue bajando, y la estafa piramidal de las pensiones está completamente hundida y ningún partido sabe qué hacer con ella. Si me halláis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho, yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.